Buenas tardes a todos, Luisa, doctor Barón, doctor Bassani, doctor Humberto, y a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Muchas gracias por estar acá ya después de almuerzo y cierre de jornada. Antes de contarles un poco el proyecto de ley que hemos trabajado desde la alcaldía y de contarles el porqué, el interés de nosotros en esta iniciativa y de dónde viene, pues quiero retomar las palabras del doctor Bassani en por qué proyectos similares a este en el pasado no han funcionado. El doctor Bassani hacía un recuento del impacto social. No estamos hablando de proyectos de ley que apunten a casos de macrocriminalidad, a casos de lavado de activos, de delitos transnacionales, que son los que suelen a veces acompañar las iniciativas legislativas, ya sea de la Fiscalía o sea del Gobierno Nacional. Sino esos son delitos pequeños, llamados contravenciones, delitos menores, diferentes significados que se le pueden dar, diferentes nombres. Pero como lo decía el doctor Barón, esa suma de pequeños delitos en la cotidianidad de la gente, que es lo que vimos nosotros en Bogotá y en las principales ciudades, pues son las que empiezan a generar una sensación de inseguridad o inseguridad como tal al ciudadano del común, al ciudadano que viaja en transporte público, a la persona que llega tarde a su casa, salió tarde del trabajo, llega a su casa, y que su miedo efectivamente es que lo roben y que lo maten por quitar el celular, la mamá preocupada cuando su hijo sale a la universidad o no tiene quien lo recoja al colegio, porque tiene el miedo de que algo le pase en la calle. Esas personas a las que va apuntada ese proyecto, esa protección de sus derechos que queremos trabajar con esto. Entonces, ese impacto social del que hablaba el doctor Bassani, pues lo que queremos trabajar acá, como rescatarlo, que no se entienda que únicamente lo importante son esos grandes casos de macrocriminalidad que a veces se roban el interés no solo del legislativo, sino también del ejecutivo. Disposición de recursos total, o sea, no tenemos para las cárceles que necesitamos actualmente, pues cualquier iniciativa que pretenda establecer un nuevo esquema penal, cambiar ese paradigma, no es de interés de muchos. Los recursos cada vez son más limitados, cada vez que se habla de un cupo carcelario, pues empieza el pimponeo entre las autoridades municipales, departamentales con el gobierno nacional, de quién es el que tiene la responsabilidad, y termina de una u otra manera la Corte Constitucional definiendo quién es el responsable de construir o no construir un cupo carcelario y en qué medida y cuánto, como lo vimos en una reciente sentencia de la Corte Constitucional. Y sobre los procedimientos, yo que estuve en el legislativo un tiempo, sé que a veces el mecanismo fácil es lo que decía el doctor Bassani, es recortar. Pues hagamos un procedimiento abreviado. Entonces ya no digamos que son 20 días el término para correr algún traslado, sino digamos que son 10. O digamos que ya no debe presentarse la persona dentro de los 5 días siguientes, entre los 3. Y a veces en ese recorte procedimiento pierde la sensatez y el objetivo que debe tener un procedimiento abreviado para el tema penal. Nos copiamos de los procedimientos abreviados de la jurisdicción civil o laboral, recortamos términos y ahí estamos. Entonces esos tres factores que acertadamente el doctor Bassani señala de por qué no han funcionado, pues queremos en ese proyecto de ley de alguna manera arreglarlos, optimizarlos para que tenga un buen término esta iniciativa que tenemos. Y es que cuando empezamos este trabajo, y es que empezamos y es hace más o menos un año, porque nosotros llegamos, teníamos unas cifras de criminalidad en la ciudad que venían dándose, subían y bajaban, fluctuaban, dependiendo el mes del año, la estacionalidad. Entonces, por un tiempo subía el hurto a bicicletas, otro tiempo bajaba, el hurto a celulares se mantenía, el hurto a vehículos se ha mantenido en los últimos 10 años en unas cifras similares, y empiezan unos picos estacionales y unos picos de delitos. Y ahí es cuando viene un tema, un círculo vicioso que ha pasado en el país, y es cuando hay un caso, cuando los medios se abanderan de un tema de inseguridad ciudadana, vienen las propuestas por parte de senadores, de congresistas, de diferentes sectores, de aumentar penas, de crear nuevos tipos penales. Y eso no sucedió, doctor Barón, y yo coincido con usted con la Ley de Seguridad Ciudadana.
Entonces venimos diciendo hay un aumento de hurtos con armas blancas. La solución, tipifiquemos el hurto con arma blanca. Es como si no fuera una derivación o fuera uno de los hurtos que ya uno conoció y estudió en la universidad. Que no está castigado el atraco con arma neumática o traumática. Entonces, tipifiquemos el delito de hurto con arma traumática o neumática. Y viene este círculo vicioso de, cuando vienen estos picos de delitos, creamos nuevos tipos penales, aumentamos penas, se nos llenan las cárceles. Tiempo después, cuando tenemos índices de hacinamiento del 140, 150, en ese momento, según el INPEC, tenemos 82.000 cupos carcelarios y más o menos en ese momento hay 96.000 personas privadas de la libertad. Entonces, cuando se nos dispara el hacinamiento en las cárceles, venimos con alguna norma que nos permita liberar personas. Entonces, venimos una norma de beneficios, de aumento de beneficios, de aumentos subrogados, y venimos y volvemos a sacar gente de la cárcel. Volvemos de nuevo a algún tema mediático de inseguridad y volvemos al mismo tema. Ya en estos días escuchaba, tenemos en este momento un pico en Bogotá, devuelven personas atracos bajo efectos de sustancias de escopolamina, de lo que se conoce en el argot penal como las tomaceras, como esa modalidad de hurto. Entonces ya habían voces en que nos decían que teníamos que aumentar la pena para este tipo de modalidad. Y nos la pasamos en ese círculo vicioso y hemos estado, y ese paradigma no se ha cambiado. Y es cuando viene que cada cambio de gobierno es donde uno debe aprovechar, lastimosamente el doctor Barón ya no va a estar en el próximo, pero viene el combo trifásico de reformas que es donde entra. O sea, no hay gobierno nuevo que entre que no venga con una reforma a la justicia, una reforma política y una reforma tributaria. Y ahí vienen unas reformas pequeñas que es donde uno debería entrar a aprovechar ese momento para buscar ese cambio de paradigma y de ver las cosas diferentes. Hay una frase de cajón, pero no deja de tener validez, y es que cuando uno quiere tener resultados diferentes no puede seguir haciendo lo mismo. Venimos 20 años haciendo exactamente lo mismo. Y ese proyecto de ley que presentamos, pues es rescatar en parte el esfuerzo que en el 2007 hizo el gobierno de establecer una ley de pequeñas causas, que por un tema procedimental y por no vinculación de la Fiscalía se cayó en la Corte Constitucional, pero que era un esfuerzo muy válido por establecer un nuevo procedimiento, un catálogo de delitos, un catálogo de tipos penales que tuvieran un tratamiento diferente. Desde 2007 para acá, y después de que lo tumbó la Corte Constitucional por un tema de vincular a la Fiscalía cuando el legislador siguiera considerando una conducta penal como típica, antijurídica y culpable, que fue la conclusión que llegó a la Corte, no se ha hecho ningún otro esfuerzo en ese sentido. Más cuando la Corte en la misma sentencia abre la puerta y dice es el legislador el que debe entrar a establecer un procedimiento especial, un sistema especial para los delitos o conductas punibles que ellos consideren que deben tener ese tratamiento diferencial. Y un poco con qué nos encontramos cuando empezamos con esto. Pues un tema que lo han venido tratando en estos 2 últimos días y que es tema diario, y es el hacinamiento carcelario, el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario. Es uno de los pocos temas que tiene 2 estados, a falta de uno tiene 2 declaratorias de estado de cosas inconstitucional, una reiteración adicional sobre el tema, adicional una reciente extensión de ese estado de cosas inconstitucional a las URIs y centros transitorios de reclusión. O sea, no nos bastó con tener ese estado en el sistema penitenciario, sino lo trasladamos a las URIs de hacinamiento, y pues eso en virtud de una misma regla que se había creado por parte de la Corte Constitucional, que era la regla del equilibrio decreciente. Entonces, en el 2013 la fácil fue decir, pues no entra, si no hay un cupo liberado en una cárcel, pues no puede entrar. Parte de lo que dice el doctor Bassani es, no podemos dictar una medida si no hay un cupo disponible. Como el médico que no programa una cirugía si no hay cama, si no hay sala. La Corte lo señala así, regla decreciente, no entra nadie a una cárcel hasta que esté liberado el cupo. ¿Qué orinó esto? Un gran hacinamiento en URIs y en centros transitorios. Y Bogotá lo vivió precisamente meses después de que la pandemia fue cediendo. Entonces, la gente empezó a salir, empezó el comercio a liberarse, empezaron las actividades comerciales a reactivarse,
y empezaron de nuevo a verse los índices de delincuencia que veníamos en el año 2019-2018. Originó, siendo Bogotá la capital que le destina recursos, que tiene recursos tanto del distrito, de la nación, de la policía, que tiene centros transitorios construidos y pagos por el distrito, a verse en esa situación de hacinamiento en las URIs, pues no quiero, o sea, la situación en otras ciudades y en otros municipios era aún mucho más grave. Entonces veníamos con ese escenario de hacinamiento, no solo en las cárceles, a excepción de la distrital, que es un caso totalmente diferente y totalmente aparte, pues como la joya de la corona en el tema penitenciario y la única cárcel certificada y la cárcel a mostrar. Y ahí viene una pregunta y es, ¿cuánta de esa gente, cuánta de esas personas que están hacinadas en una URI, en un centro transitorio, en una cárcel, son frutos del populismo punitivo? Son fruto de un aumento exagerado de penas, fruto de una presión mediática que se hallaba por algún delito, lo digo comparado con penas de delitos similares en otros países de la región. ¿Sí? ¿Cuántas de esas personas son víctimas de la eliminación de subrogados y beneficios penales que se han dado por fruto de ese populismo punitivo que se ha dado? Que es fácil decir, se le quitan los subrogados y los beneficios. Además, la Corte en una sentencia señaló que la redención por trabajo y estudio pues era intocable, porque de eso han tratado de echar mano varias veces en el Congreso. ¿Cuántos de esas personas privadas de la libertad que hoy ocupan un cupo carcelario son fruto no solo de ese aumento de pena, sino de la creación de delitos nuevos? Es una inversa, en vez de despenalizar, de reducir el Código Penal, cada día le estamos poniendo los ABC. Es artículo 345A, artículo 345B, y empezamos a acomodar tipos penales dentro del Código Penal. Entonces, ¿cuántas de esas personas están en la cárcel fruto de un populismo punitivo en alguno de esos ciclos que señalaba anteriormente? Teniendo claro que ese ciclo es más fácil llegar a un punto de aumentar penas, aumentar delitos, que buscar maneras para sacar gente de las cárceles. El otro escenario del tema es la reincidencia. Entonces nos encontramos con niveles de reincidencia altísimos. El promedio es el 23% de reincidencia, pero hay delitos que llegan, según cifras del INPEC, al 70%. De reincidencia al 70% es, como lo señala el doctor Barón, pues o la persona aprendió, se profesionalizó, o sencillamente su estilo de vida va a ser la criminalidad. Pero ahí es donde vienen los sociólogos, los criminólogos a decir en qué momento debemos parar eso y en qué momento debemos tomar las medidas necesarias para evitar la reincidencia o premiar a la persona que decide cambiar de vida y no ser reincidente. Y en eso también le apunta el proyecto. Por otra parte, una fiscalía desbordada de trabajo. Tal vez para el mundo de los penalistas, pues esto no pasó inadvertido, pero una sentencia de febrero de este año del caso un caso de revisión de la Corte Constitucional en febrero, en donde le exhortaba a la fiscalía a establecer procedimientos y mecanismos para mejorar su trabajo. Y eso en virtud de un caso de una tutela del Bodytech contra la fiscalía, porque se había demorado 8 años en cerrar la investigación, fruto de una denuncia de un empleado de ellos que había realizado un delito de hurto continuado. Entonces, 8 años terminó en cerrar la etapa de investigación. Pero ¿qué concluye la Corte Constitucional luego de hacer un análisis? A permitirlo leer lo que es muy interesante, dice: existen razones que le impidieron a la Fiscalía obrar con celeridad. Dicha mora no se deriva de una conducta negligente o desinteresada. Por el contrario, surge la carencia de una estructura interna en el despacho y la imposibilidad humana, física y material en la que está el ente accionado. Un poco desesperanzador que el análisis que se haga por parte de la Corte Constitucional en virtud de esta tutela sea que pues, la Fiscalía no va para más, no puede más, está desbordada. Pero resulta paradójico que cuando
se busca desmonopolizar la acción penal en cabeza de la fiscalía, sea la propia fiscalía la que no quiere y la que más ponga resistencia. Y eso es de la naturaleza humana. Cuando se le quiere quitar un poco de poder, un poco de funciones, se siente que van a perder ese poder y esa función de investigar todo. Pero lo que cuesta entender es que quitarle esos pequeños delitos, quitarle esas pequeñas causas, pues va a permitir liberar recursos para casos más importantes y casos de macrocriminalidad. Entonces decía el doctor Baroni, ¿qué hace la fiscalía? Buscando aquí que una empresa, y ese es un caso muy ejemplar, el Bodytech, que denuncia a uno de sus empleados por un robo continuado, perfectamente hubiera podido hacer la acción privada y ser ella la que lleve las pruebas y haga esta acción. Y liberamos esos recursos. Esos son los típicos casos en los que buscamos de alguna manera que se empiece una verdadera desmonopolización de la acción penal en cabeza de la fiscalía. Si ya sabemos, ha habido algunos avances, en el caso de la ley 1826, pues esta ha tenido sus obstáculos y sus demoras, y no ha sido del todo exitosa, y lo hablábamos antes del conversatorio con el doctor Cordo. Entonces ahí es donde debemos entrar a mirar cómo hacemos para que la acción privada, primero, que la fiscalía entienda que quitarle esas funciones, quitarle la acción penal en algunos delitos menores, pues no lo va a hacer perder el poder que tienen en el tema del derecho penal. Todo esto termina en impunidad. Entonces, delitos como los delitos de hurto, hablamos de cifras de que apenas el 2% de las denuncias de hurto terminan en una pena. Entonces, y recobrando ayer las palabras que decía el doctor Jaime Bernal, y eso es la impunidad, lo que origina es una falta de confianza y de credibilidad en las instituciones. Entonces, cuando la persona le roba su celular, lo atracan, lo roban, pone la denuncia y no ve que pasa nada, y meses después o días después se encuentra con el ladrón, o con la persona que lo lesionó, o con la persona que lo estafó, que yo creo que la estafa es uno de los delitos de mayor alta impunidad. Se habla del 0.1% de las denuncias de estafa solo llegan a juicio. Pues no cree ni en la fiscalía, ni en los jueces, ni en el Congreso, ni en nada. Que ve que el sistema le falló. Esos registros de impunidad, pues busquemos qué hacemos al menos con esos delitos menores, contravenciones. Este es nuestro proyecto. Como les decía, uno de los principales objetivos es poner el tema en debate, y esto es uno de los escenarios que estamos haciendo. O sea, la casa externadista y el externado, pues, es sin lugar a duda un lugar inmejorable para iniciar esta discusión, por la tradición y la importancia que tiene el derecho penal en esta universidad. ¿Qué traemos? Y es algo muy similar a la 1153. Y es primero el debate de qué conductas deberían irse por un camino diferente al que hoy tenemos. Que esos pequeños delitos que generan mayor impunidad, pero que por el número reiterativo en que se cometen, afectan la seguridad ciudadana, deben ir por una vía más expedita. Hay un catálogo de delitos que hemos tenido. Claro están los delitos de hurto, en algunos casos con calificados, en otros agravados, otros exceptuados. Algún tema de lesiones personales dependiendo de la incapacidad y la estafa. La 1153 traía un catálogo más amplio de delitos, pero eso es un tema a discutir y será un tema que seguramente saldrá en la comisión, en el Consejo de Política Criminal, y luego en el debate en el Congreso y en todos los aportes que se haga por parte de los expertos en el tema. Un procedimiento expedito, ahí doctor Bassani nos hemos cuidado de evitar de caer en la tentación de recortar términos sencillamente por recortarlos o de concentrar audiencias. Lo que hemos buscado es que ese procedimiento expedito que hemos establecido, pues busque es que no se genere que la persona no aparezca, sino que
podamos tomar las medidas a tiempo antes de que la persona sencillamente dé otra dirección, de otro nombre, no, pero de otra dirección, otro tema de arraigo y no vuelva a aparecer y que esto engavetado y siga acumulando las cifras. Un procedimiento que debe tener unos jueces y unos fiscales especializados en esto. ¿Sí? No puede ser el mismo fiscal que está manejando un caso de una estafa grave, una captación ilegal, el que vaya a procesar y el que vaya a adelantar el caso de una estafa pequeña, porque sencillamente por prioridad le va a dar su espacio, sus pocos recursos al caso grande y el caso pequeño va a quedar acumulado. Unos lugares especiales para el cumplimiento de pena cuando se dé. Cuando no se pueda aplicar una figura que hemos establecido que es la suspensión a prueba, y es, has cometido el delito, has reparado a la víctima, sin embargo, tienes que tener una sanción. Vamos a suspenderte esa la sanción a prueba, pero si en 5 años, en el término de 5 años, y si es la primera vez, vuelves a cometer algún delito, vas con el procedimiento normal. Y eso es un tema para atacar la reincidencia. Tenemos reincidencias de entre el 23 y el 70%. Es buscar una manera de que la persona, con el cumplimiento de unas medidas alternativas, no busque la reincidencia. Y el piloto que tenemos acá, lo hemos hecho con el sistema de responsabilidad penal juvenil. Aquí no estamos dando pasos de ciego. En el sistema de responsabilidad penal juvenil, desde la Secretaría de Seguridad y desde el 2015, se viene aplicando un sistema de acompañamiento a los jóvenes que han cometido alguna conducta punible. Y junto al sistema de responsabilidad penal juvenil, se ha acompañado a esas personas, a los jóvenes, junto a sus familias, a evitar que ese joven que cometió algún delito vuelva a reincidir. Porcentaje de reincidencia de estos jóvenes, 6%. En una franca reducción desde que el programa inició. Ya es un programa que se ha venido trabajando con el Consejo Superior de la Judicatura para buscar hacer pilotos con mayores de edad. Y es una reinserción de las personas y unas oportunidades. Por último, pues todo el marco de este proyecto que estamos poniendo a consideración, no solo de la Academia, sino del Congreso de la República, pues está enmarcado entre unos principios de justicia restaurativa, una pena como verdadera, una pena que busque transformar a la persona y que tenga unas penas efectivas. En ese orden de ideas, pues esperamos iniciar pronto el debate, esperamos aprovechar al doctor Barón en estos 20 días, en ese próximo debate que se dé. Y no sin antes una anécdota, y es, nosotros, la alcaldía ha establecido un programa que se llama Parceros, y lo que se busca es evitar que jóvenes que están en unas condiciones especiales, que ya lo conocemos, su entorno que puede ser vulnerable a caer en una delincuencia, no lo haga. En unas visitas de los centros transitorios que hicimos hace 4 meses, 5 meses con la alcaldesa de Puente Aranda, pues nos encontramos en un salón con no más de 12 jóvenes que habían cometido un delito y estaban esperando todo este trámite de fiscalía y de audiencias y demás. Franja etaria entre 18 y 21 años. 10 de ellos la primera vez que cometían algún tipo de delito. Habían abandonado sus estudios más o menos entre el 8º y 10º grado, que es donde más abandonan. Provenientes de familias desestructuradas, disfuncionales, consumidores de spa. Esa es la mezcla perfecta para que el joven caiga en el mundo de la delincuencia. Y es ahí donde debemos, las entidades administrativas, entrar a establecer mecanismos de prevención. Entonces, mirando ese cuadro de características de esos jóvenes, que seguramente van a terminar o en la Modelo o en el Buen Pastor, en el caso de las mujeres, pues a evitar que se profesionalicen allá, y por los delitos cometidos podrían estar en alguno de estos centros especiales de reclusión que nosotros hemos denominado CERS, unos centros especiales de transformación. Y es donde estos jóvenes puedan tener una segunda oportunidad y evitar que caigan ahí. Y a través del programa Parceros es identificar dónde están esos jóvenes
para antes de que caigan brindarles las alternativas, brindarles un ingreso económico que se retribuye cuando hay trabajo social por parte de ellos, asistencia a cursos, asistencia a jornadas de prevención de drogadicción, a capacitaciones laborales, que se les permita dar una oportunidad a esos jóvenes que se han llamado los NINI, ni trabajan ni estudian, pero que a nosotros hemos considerado que no han tenido oportunidades. Y es brindarle a esos jóvenes unas oportunidades antes de que caigan al sistema penal. Ayer graduamos a 1.514, hay otros casi 4.000 en proceso de formación y esperamos terminar el próximo año con 20.000 parceros. Y de esta manera disminuir y aportar a la función preventiva que deben tener las autoridades administrativas. Con eso termino, Luisa. Muchas gracias. Gracias, doctor William. Bueno, creo que ustedes han coincidido en la mayoría de puntos, digamos, estructurales que, digamos, se generan con el populismo punitivo y asimismo, digamos, que han hecho énfasis en la dificultad que se ha presentado durante muchos años de enfrentar este fenómeno, digamos, de manera efectiva, de manera eficiente y que evidentemente esto lo que refleja es que hoy en día pues tengamos un sistema de justicia, como decía el doctor Germán, que no administra justicia, por lo menos no la justicia que necesita un ciudadano para que le resuelvan sus problemas. Yo quiero hacerle una pregunta específicamente al doctor Germán. El doctor Darío proponía claramente dentro de sus alternativas al populismo punitivo una limitación a la configuración legislativa, que ha sido, digamos, uno de los pilares que ha defendido la Corte Constitucional en sus decisiones, y decía el doctor Darío, es que deben presentarse iniciativas legislativas que tengan previamente un concepto que analice el impacto desde el punto de vista carcelario de ese tipo de normas. ¿Qué opina usted de esa propuesta? Que pues además no es solo del doctor Darío, no es la primera vez que se propone algo así. De hecho, existe una Comisión Nacional de Política Criminal donde tiene asiento el Ministerio de Justicia, un parlamentario, la Fiscalía, y ellos siempre conceptúan, hacen una valoración del tema desde el punto de vista académico. Como bien lo decía el doctor Mendieta, en muchas ocasiones sucede algo y vamos a tipificar el hurto con violencia, con elemento contundente o con arma blanca. Eso pues no genera ningún tipo de ayuda, simplemente es una cosa como para la galería. Existe ese concepto y lo comparto. Lo comparto. No sé hasta dónde pudiera uno decir cuando es de rango constitucional la iniciativa que tiene el Congreso para presentar cualquier tipo de ley. Pero a veces pensaría uno que si quiere tener una política coherente, debería esa Comisión Nacional de Política Criminal volverse obligatorio en lugar de volverse consultivo. Entonces así le diría yo que la concebiría, atendiendo ese llamado, pero no dejando la consultiva. Sin embargo, la gran discusión es, siendo una función de rango constitucional, la posibilidad que tiene el Congreso de emitir leyes, ¿cómo la limitamos? No se puede. Entonces es consultiva y es un poco atendiendo esa coherencia que debería tener. Porque así como se presenta populismo punitivo, también se presenta para el otro lado una laxitud legislativa. Entonces viene el Papa y entonces una ley de jubileo y no tiene una coherencia lógica que debería ser la función de esa Comisión Nacional de Política Criminal y que debería tener una condición obligatoria para que el Congreso se ajuste a una política pública en el tema y no dando tumbos, porque a veces dicen, mire, eso no deberían hacerlo, y es lo primero que sale, o hagan esto y es lo que no se hace. Esa política pública debería funcionar así, pero no sé si entonces llegamos al extremo de que en todos los temas debería ser así, porque tal vez a veces el peor enemigo que tiene el Congreso cuando hace sus normas es el sentido común. Cada quien dice lo que cree que podría ser sin ajustarse a la realidad y a un contexto práctico. La comparto, pero con carácter obligatorio. Doctor Bassani.
No, yo coincido totalmente. Yo he planteado aquí distintas fórmulas de solución. Obviamente muchas de ellas requieren una reforma constitucional. Por ejemplo, el planteamiento en el sentido de que las reformas penales de procedimiento penal y penitenciarias exijan el estatus de ley estatutaria. Ya hay una postura clara, una línea pacífica a nivel de la Corte Constitucional en el sentido de que se tramitan con leyes ordinarias, salvo cuando se trata de la regulación integral de un derecho en cuanto a su núcleo esencial, que tal vez el único antecedente en materia penal fue el régimen de habeas corpus. Las demás normas, la Corte ha avalado el hecho de que se tramiten por ley ordinaria. Y muchas de las propuestas que yo he hecho, pues sin duda seguramente van a exigir una reforma constitucional. Yo coincido plenamente con el doctor Barón. Me parece que uno de los ejercicios importantes que se ha hecho en Colombia fue la creación de esta Comisión de Política Criminal. Sin embargo, como él llama la atención, pues ha terminado siendo un órgano consultivo al que poco se le consulta y poco se le hace caso. Y quizás el ejemplo más claro fue de público conocimiento lo que ocurrió con el proyecto de reforma que terminó aprobándose estableciendo la prisión perpetua. Allí la Comisión de Política Criminal dejó en claro que se oponía a ese tipo de iniciativa por un sinnúmero de razones que no son del caso, y ese concepto no fue atendido. Finalmente, pues todos sabemos en qué terminó la cosa, en un pronunciamiento de constitucionalidad que coincidió en últimas con algunos planteamientos que ya se habían esbozado en esa comisión. Luego, una de esas reformas, no la única, por supuesto que entre más límites haya a esa actividad legislativa, me parece que más vamos a combatir el populismo punitivo en lo que se refiere a la restricción del régimen de libertad, pero sin duda coincido en que una de esas herramientas sería hacer vinculante y obligatorio el concepto previo de la Comisión de Política Criminal. ¿Que eso requiera reforma? Seguramente, pero me parece que es de ese tipo de reformas que sí vale la pena discutir. Doctor William, usted mencionó dentro de su intervención un punto que evidentemente siempre ha generado discusión desde el derecho penal, y es la intervención de los medios de comunicación y la presión de los medios de comunicación en la justicia y, por supuesto, en el legislativo al momento de realizar las normas. De hecho, mencionó el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana reciente, donde prácticamente, digamos, se admite de alguna manera que es producto también de esa presión de los medios de comunicación. ¿Cómo cree usted que podemos atacar, digamos, esa relación, ese círculo vicioso que hemos venido, de hecho, fortaleciendo durante muchos años, de reaccionar y de generar leyes y de generar normas sin política criminal, sino simplemente como un efecto coyuntural, como un efecto reactivo, pues que es el populismo punitivo? O sea, ¿cómo podemos lograr disminuir ese efecto de los medios de comunicación? No, el tema con los medios es muy difícil pedirle a un noticiero que no arranque el día con el ojo de la noche, ¿sí? O el patrullero de la noche. O sea, 6:30 de la mañana, canal que pase, estás con el atraco la noche anterior, con el robo la noche anterior, y si la gente se levanta y prende el televisor y ve eso, pues sale a la calle asustada de que la van a robar, de que la van a atracar, de que yo también me voy a subir al Transmilenio y me van a robar. Y aunque las cifras digan lo contrario, pues la gente lo que está viendo es eso. O sea, de verdad, este mes bajó el hurto a residencias. Pasamos de 3.000 a 2.800. Si uno lo que ve fue que entraron a la casa, que es igualita a la suya, y se saltaron la barda y amarraron a las personas de adentro y se sacaron todo. Entonces es muy, muy difícil entrar a decirle a los medios que no arranquen con lo que les genera rating. Pero ahí es donde debes tener la sensatez de los legisladores, ¿sí? Y tener muy claro, pues, que no pueden dejarse presionar por ese sensacionalismo que pueden dar una norma. Hoy estamos con el caso del pico que tenemos de personas con escopolamina.
que puede ser un tema menor frente a otros delitos, pero hoy ese es el tema. Y entonces empiezan las voces de que si debemos aumentar las penas a las personas que lo cometen, de que debemos aumentar la pena a los que venden las sustancias químicas, de que debemos penalizar al que venda sin la fórmula, y empiezan son soluciones muy prácticas y muy fáciles de vender. Es decir, de venderle a la gente en 30 segundos en una nota de prensa. Entonces ahí es donde debe tener pues sensatez tanto las personas que estamos en el Ejecutivo administrando de alguna manera el tema de seguridad y los legisladores, porque puede acarrear que terminemos en un sinnúmero de conductas punibles que lo que hacen es ponérsela más difícil a los fiscales y los jueces el momento de establecer a qué tipo penal corresponde o no. ¿Sí? Entonces, entre más, no quiere decir que entre más conductas punibles tengamos en un código penal, la seguridad es más o menos, es mejor, sino está en la efectividad que tengamos de perseguir y poner a esa persona a una pena privativa o una de las medidas que establecen o que busque resarcir a la víctima o una justicia restaurativa. Pero sobre todo es un llamado a la sensatez de quien hace las normas y de los que administran justicia. Gracias, doctor. Bueno, teníamos muchas preguntas más, pero pues definitivamente el tiempo ya no nos alcanza. Igual creo que con las 3 intervenciones abarcamos absolutamente todos los puntos que teníamos planeados y que considerábamos que eran tal vez más relevantes para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.